Bueno, como he indicaba, la idea de este paper eh, eh, está vinculada a esta agenda y en particular lo que queremos entender es cómo interactúan algunas fricciones de los mercados financieros internacionales con fricciones presentes en los mercados financieros domésticos. ¿A qué me refiero? A que en los últimos años hemos comprendido mejor en la macro internacional eh, que esta presencia de monedas dominantes, ¿no? Que es este paradigma de las monedas dominantes, de lo que ha escrito la jefa del Fondo Monetario Internacional, Gita Yopinov, con sus coautores, de alguna manera plantear desafíos para las pequeñas economías abiertas que tienen que siempre tomar endeudamiento en estas monedas, ¿no? O mayoritariamente en estas monedas. Eh, y asimismo toman algunos, esto de alguna forma se complementa con el hecho de que las pequeñas economías abiertas normalmente requieren de capitales extranjeros para poder financiar sus ciclos económicos, ¿no? Cuando hay un boom de inversión, pues en la cuenta corriente lo que normalmente ocurre es que los agentes domésticos van a pedir recursos prestados del exterior y lo interesante es entender qué pasa cuando estos recursos vienen en esa moneda, ¿no? Tienen que ser prestados en esa moneda, porque de alguna manera lo que logramos entender a través de estudiar cómo operan esas pequeñas economías abiertas es que si bien nosotros aceptamos o tenemos o el dólar presente en nuestro día a día, ¿no? Más que nada, ¿no? Ahora con todo lo que está pasando, probablemente ustedes tienen muchas preguntas, logré escuchar los últimos minutos de la conferencia del profesor Parodi y había muchas preguntas relativas a lo mismo, ¿no? Sin embargo, si esto es cierto, si bien eso es cierto, fuera de Perú no hay mucha gente que tiene soles, ¿no? Entonces hay que entender que hay una simetría y muy interesante de entender, porque cuando nosotros, por ejemplo, recibimos esos dólares, tenemos que de alguna manera acomodarlos dentro de la economía peruana, ¿no? Porque si, por ejemplo, nosotros quisiéramos, ¿no? Quisiéramos recomponer nuestro portafolio, ¿no? O sea, recibimos muchísimos dólares y queremos recomponer ese portafolio, no hay a quien pedirle soles más que a otro agente doméstico que es el Banco Central, ¿no? Entonces pasa algo parecido cuando los dólares se van, ¿no? O sea, no hay a quien pedirle, no hay a quien venderle los soles, ¿no? No más que a otro agente doméstico que tiene que otorgarlo. Entonces, esa simetría resulta sumamente interesante para entender la dinámica del tipo de cambio. Es algo que recién se está, digamos, comprendiendo mejor a nivel de la teoría macroeconómica, y por eso es que quiero presentarles este paper, que tiene un poco esa sensación. Este paper, olvidé mencionarlo, lo estoy trabajando con Ken Miyahara, que también es economista de la Universidad del Pacífico, y está actualmente haciendo una maestría en Italia, pero bueno. Un poco este es el esquema que voy a seguir en la presentación. Tengo todavía resultados bastante preliminares, pero bastante interesantes desde mi perspectiva. Eh, y voy a hablar un poquito de la motivación del paper, ¿no? De dónde está situado en la literatura. Luego hablar un poquito del esquema, de cómo es que nosotros comprendemos esta economía. Y luego pasar a hablar un poquito de los resultados que van saliendo en el modelo. Eh, Bueno, entonces, como les mencionaba, ¿no? La dinámica de una pequeña economía abierta tiene algunos problemas para ser modelada por los modelos tradicionales. En particular, por ejemplo, el tema de la contraciclicidad de la balanza comercial. O sea, el hecho de que cuando nosotros nos va bien, tenemos normalmente un déficit en la balanza comercial, ¿no? Cuando nos va mal, tenemos un superávit en la balanza comercial. Y eso de alguna forma se refleja también en la cuenta financiera, ¿no? Mucha gente le sorprendía, por ejemplo, cómo durante la pandemia Perú tuvo un superávit de cuenta corriente, que fue el año 2020, ¿no? La gente estaría más bien pensando que durante una época muy mala los peruanos y peruanas deberían estar prestándose del exterior para poder de alguna manera suavizar su consumo y para poder de alguna manera paliar un poquito esta crisis que vivimos y que de alguna forma seguimos viviendo durante este año, ¿no? Sin embargo, pasó lo contrario, ¿no? Que es algo muy peculiar de las economías pequeñas abiertas, esa contraciclicidad de la balanza comercial de la cuenta corriente. Además, tenemos algo también extraño de entender, que son estas famosas depreciaciones contractivas. En los modelos estándar, cuando hay una depreciación, normalmente lo que está pasando es que estás produciendo tus bienes de manera más barata, o en el exterior te están comprando más porque eres más eficiente en esa producción, ¿no? O sea, hay un choque en particular en estos modelos, que es un choque de productividad que genera una depreciación, pero también genera una expansión de la economía, y estamos exportando más, y eso genera más producción,
Sin embargo, en nuestras economías pasa todo lo contrario, ¿no? Asociamos más bien las depreciaciones con contracciones de la economía, contracciones del consumo, contracciones de la inversión, y justamente entiendo lo que ustedes probablemente están sospechando, pues estamos no ante un choque de productividad, sino más bien ante un choque de una salida de capitales, o un choque de un cambio de portafolio, que son esos choques los que queremos entender mejor. Y finalmente está el problema de la dinámica del tipo de cambio, ¿no? Que es una de las grandes enigmas de la macroeconomía internacional financiera, entender cómo se comporta el tipo de cambio y por qué se comporta como se comporta. Entonces, ¿no? Yo de alguna forma me nutro de esta literatura de los famosos Saen Stocks, ¿no? Que básicamente empujó el economista argentino Guillermo Calvo, que tiene esta idea, ¿no? De que de golpe nuestras economías nos dejan de prestar, o de golpe los capitales se van, ¿no? Y estamos de alguna forma dentro de un episodio algo similar, ¿no? Con esa pérdida de grado de inversión, perdón, no pérdida de grado de inversión, reducción de la calificación crediticia. Todavía estamos en grado de inversión. Pero sí, por ejemplo, con ese tipo de choques que generan justamente depreciaciones, aumentos de las primas por riesgo, y entender cómo también está generando una dinámica macro interesante. Entonces, a diferencia de esta visión teórica en la que no hay ninguno de esos elementos, los hacedores de política, ¿no? Los policy makers, los que están al mando de los bancos centrales y de los ministerios de economía, en nuestros países tienen otra visión, ¿no? Ellos no están siguiendo pues, el libro de textos, no están siguiendo otro tipo de recetas. Y la receta pues normalmente introduce el hecho de tener encajes, controles de capitales, intervención cambiaria, impuestos a los capitales de golondrinos o de corto plazo, políticas de dolarización, acumulación de reservas, una serie de instrumentos que son difíciles de modelar si es que no entendemos justamente la naturaleza de los choques detrás de la dinámica de nuestras economías. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es en mi agenda lo que hago es tratar de reproducir todos esos elementos en un marco teórico que admita esos instrumentos, ¿no? Y, por ejemplo, uno de estos digamos, disagreements, ¿no? Estas distancias entre hacedores de política y la teoría económica es la intervención cambiaria, ¿no? Que es una de las políticas más controversiales y menos entendidas en la marca internacional. Desde la perspectiva del consenso de Washington en los 90, había que dejar flotar el tipo de cambio que sea lo más flexible posible, porque se entendía el tipo de cambio como un estabilizador automático, ¿no? Entonces estos modelos están totalmente opuestos a la intervención cambiaria, porque todavía la veían como un instrumento que tenía otro fin, ¿no? En esa época la intervención cambiaria para fijar el tipo de cambio tenía un fin más mercantilista, ¿no? Un fin más no sé, fomentar exportaciones, que no, pues, que generalmente nos llevaba a problemas de cuenta corriente y problemas de crisis de moneda, ¿no? Sin embargo, estos modelos digamos, que te decían que tenías que tener el tipo de cambio totalmente flexible, tenían pues unos supuestos que son tan difíciles de defender, ¿no? O sea, mercados financieros perfectos, equivalencia ricardiana, y que no hay monedas dominantes, ¿no? Entonces, obviamente, cuando metemos esos elementos o rompemos estos supuestos, pues aparece otro rol distinto para la intervención cambiaria y para la dinámica del tipo de cambio. Porque además estos modelos en los que se basaba esta idea de permitir que el tipo de cambio sea lo más flexible posible, tenían otro problema que predecían muy mal el tipo de cambio también. Entonces es como que tomamos un modelo para una manera dar una recomendación de política, pero el modelo no le pega absolutamente a nada en los datos, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Un poco extraño hacer eso. Pero bueno, había pues un trasfondo político muy fuerte con el consenso de Washington, ¿no? En los 90. Entonces acá, por ejemplo, vemos bien la visión de los hacedores de política, ¿no? Y vemos cómo durante el año pasado había una serie no sé cómo llamarlo, de reafirmaciones a intervenir en los mercados cambiarios, ¿no? El Banco de Suiza sale a decir que la intervención cambiaria es esencial en procesión de política, ¿no? A pesar de que Estados Unidos, a los bancos centrales del mundo que intervienen, cumple con otras condiciones, les pone un nombrecito de ser un manipulador cambiario, una especie de ensuciar tu nombre, ¿no? De afectar tu reputación. Al Banco de Suiza le da exactamente lo mismo. No importa que le pongan el tag de manipulación a Estados Unidos, vamos a seguir con intervenciones. El Banco de Israel, lo mismo. El Banco de Brasil, lo mismo. Y así, el Banco de México, Perú, lo mismo, ¿no? Entonces, claramente hay una desaveniencia, hay una contradicción entre lo que vemos por parte de la macroeconomía que estudiamos en los modelos y lo que hacen los asesores de política. Entonces hay que entender por qué, ¿no?
Eh, Cuando vemos, por ejemplo, el caso peruano, observamos que hay una correlación, no necesariamente con el crecimiento económico, pero sí con la inversión en el Perú, ¿no? Que es financiada pues, a través de esta cuenta financiera, como mencionaba. Y al mismo tiempo observamos que el Banco Central ha sido muy activo a través de la creación de instrumentos nuevos. Para contarles un poquito de la coyuntura, el Banco Central comienza este programa de desdolarización en el 2013 y lo vuelve mucho más intensivo durante los meses siguientes, debido a que en ese momento estábamos en una coyuntura, una tasa de interés internacional en cero, como ahora, pero luego de la crisis financiera global en 2008, ¿no? Sin embargo, ya había un poquito el sentimiento de que el Banco Central de Reserva de Estados Unidos, o sea, la Fed, iba a comenzar a subir las tasas de interés, ¿no? Entonces, ante eso ocurre este famoso episodio en el 2013 que se llama el taper tantrum o la pataleta de los mercados, que fue cuando Bernanke, el chairman de la Fed de esa época, anuncia que iba a iba a reducir las compras relacionadas a su programa de QE, ¿no? De Quantitative Easing, su programa de compras de activos, y eso generó una reacción, una sobrereacción en los mercados de las pequeñas economías abiertas. El tipo de cambio en Perú cambió de tendencia, ¿no? En el 2012 había, pues, titulares en los periódicos alarmistas de un tipo de cambio de 2.8, 2.7, 2.5, ¿no? Uno se imaginarán que estamos en otro mundo, pero justamente después de ese 2013 comenzó a revertirse esa tendencia el tipo de cambio, comenzó a revertirla hacia una depreciación. Y ahí es cuando el Banco Central entiende que mantener la economía peruana dolarizada, ¿no? Con un alto nivel de dolarización de financiera, ¿no? Arriba del 40% de los créditos se vienen en dólares. Entonces el Banco Central entiende que si viene pues este famoso lift-off, viene este famoso aumento esperado de las tasas de interés de la Reserva Federal, puede complicar la situación de las empresas y de las familias que están todavía endeudadas en dólares, ¿no? Porque el Banco Central se anticipa esa depreciación y dice, no, antes de que todo esto pase, mejor nos curamos por lo sano. E inicia un agresivo programa de dolarización que contiene justamente esos instrumentos nuevos, que son la repo de valores, o la repo de, valores, la repo de monedas regular y la repo de monedas la repo de monedas de sustitución y la repo de monedas de expansión. Son instrumentos muy interesantes en su diseño, porque básicamente permiten desdolarizar la economía de una manera muy inteligente, porque algo que tenemos que entender, y que a veces no es fácil entender para alguien que no entiende cómo funciona una economía pequeña y abierta, es que si como economía en agregado, a nivel real, ¿no? Una economía como la peruana necesita fondos para poder invertir y crecer, esos fondos vienen pues en su mayor parte en dólares del exterior, ¿no? Entonces, si vienen en dólares del exterior, y a un banco privado que tiene líneas con el exterior, ¿no? Tiene endeudamiento con un banco, con su casa matriz, o con un banco del exterior para poder fondear ese crédito. Si a ese banco le dices, oye, no puedes dolarizar, tienes que prestar solamente en soles, que parecería que sería la receta correcta, pues lo que pasa es algo muy peculiar, es que ahora ese banco, ¿no? Privado, es el que tiene que absorber el riesgo cambiario, porque va a querer prestar esos soles, pero va a recibir de fondeo dólares. Entonces, ¿cómo hace para el banco privado tener, ¿no? Para el banco, recuerden, un crédito a la empresa es un activo, o sea, si tiene un pasivo en dólares y el BCR le está diciendo, oye, presta en soles, se queda descalzado en monedas y absorbe el riesgo cambiario, ¿no? Eso es importante entender. Entonces el Banco Central fue muy ingenioso, dijo, bueno, tú préstate dólares del exterior, deja los dólares en el Banco Central y a cambio de eso yo te doy soles y presta esos soles. Entonces, noten lo interesante, el exterior es el que está financiando al país, ese agente exterior está financiando en dólares al país, pero el BCR está tomando esos dólares y otorgando soles. O sea, el BCR está absorbiendo ese riesgo cambiario. Eso es lo interesante, ¿no? Cuando uno tiene un crédito dolarizado, una economía dolarizada a nivel financiero, las empresas absorben, ¿no? Y no permite que los créditos se dolaricen. Las empresas del sector real absorben el riesgo cambiario. Cuando uno fuerza a los bancos privados a solo prestar en soles, o sea, desdolariza la mala,
pues uno más bien está dejando ese riesgo cambiario en los intermediarios financieros, que como vamos a ver, tampoco es la mejor idea. Entonces el BCR está haciendo diciendo, bueno, ese riesgo cambiario, debido a que viene, ¿no? Viene desde el inicio, o sea, viene desde el fondeo externo, lo tiene que absorber alguien y lo absorbe él. El mismo Banco Central absorbe ese riesgo cambiario a través de estos repos, de estos instrumentos. Entonces, eso es lo que quiero que comprendamos con este paper, ¿no? Que no hay un lonche gratis, que hay que darle ese riesgo cambiario a alguien, y si el Banco Central es el que tiene las espaldas financieras para absorber de manera más eficiente ese riesgo, el optimal, ¿no? La asignación óptima sería que el BCR lo absorba. Entonces, bueno, acá les cuento un poco lo que les decía, que pre-liftoff el BCR comienza con estas medidas. Hay un paper muy interesante de Rocío Gondo con Alex Contreras y algún autor que se me escapa sobre esta experiencia que logra justamente desvalorizar fuertemente el crédito, ¿no? Incluso antes del tema de reactiva que hizo más. Entonces, desde una perspectiva pues, macroprudencial, ¿no? Una alta volatilidad del tipo de cambio puede generar una depreciación grande, como tienes a los agentes del sector real descalzados en monedas, tienes un efecto hoja de balance. No quiere decir que si tú eres una empresa que factura en soles y una deuda en dólares, pues cuando hay una depreciación como la que estamos viviendo ahora, tu deuda se vuelve más grande. Y esto no necesariamente quiere decir que vas a quebrar, ¿no? Pero si, por ejemplo, una empresa de golpe ahora tiene que pagar más intereses o más cuota, no más servicio de deuda, pues tiene que dejar de destinar recursos a otras cosas, a nuevas inversiones o a contrataciones. Entonces, es un efecto real en la economía, esos efectos hoja de balance. Entonces, lo que hacemos con mi coautor es capturar este elemento a través de un acelerador financiero. Ahora, esto no es nuevo, ¿no? O sea, poner un acelerador financiero y de dolarizada es algo que se utilizó después de la crisis asiática, hacia el año 2010. Lo de la crisis asiática fue antes, me refiero en términos de la literatura económica, por este famoso paper de Guy, Chris, Gerkley y Natalucci, ¿no? Que ponen un acelerador financiero en un modelo para explicar la crisis coreana. Y ellos solamente estudian si el tipo de cambio debería ser flotante o fijo, ¿no? Es un poco la idea que les quiero mencionar, ¿no? Y además, luego, Velasco con Roberto Chang, nuestro compatriota, no, gran economista, gran economista con una gran reputación internacional, que pues, seguro lo conocen. Roberto también escribe un paper muy interesante sobre algo similar, ¿no? Y también tiene la misma conclusión, que el tipo de cambio flote. Muchos años después, ¿no? Este paper es de inicio de los 2000, hace unos 2 o 3 años, Roberto, pues, desde mi perspectiva, se reivindica y ya un poco, se vuelve un poco más creyente en este instrumento, ¿no? Yo, desde que entré al Banco Central, pues obviamente creo en este instrumento. Entonces, este acelerador financiero va a permitir capturar este efecto hoja de balance, ¿no? Pero además nosotros vamos a poder introducir esta fricción en el mercado financiero internacional, que de alguna forma también va a permitir que el Banco Central pueda intervenir en el mercado cambiario. Entonces, noten que vamos a tener, de alguna manera, una elección de política más rica, que es simplemente tipo de cambio fijo flexible, sino que vamos a poder usar realmente la intervención cambiaria como un instrumento de política. Me refiero a que ese instrumento de política va a responder a qué clase de choque está golpeando la economía en cada momento. Bueno, eh, es un poco lo que menciono, ¿no? Tenemos que ver dónde metemos ese riesgo cambiario. Y luego las preguntas que queremos estudiar con el paper es cómo interactúa este canal de portafolio del tipo de cambio que estudiamos en otros papers anteriores con los efectos hoja de balance, qué instrumentos del BCR pueden ayudarnos ante estos choques, o cuál es el mix óptimo de política, ahora que tenemos un acelerador financiero dentro de la economía, además de los costos y beneficios de un programa de desvalorización, ¿no? ¿Qué clase de costos generan? Bueno, respecto a lo que se ha hecho en la literatura, tenemos pues, papers muy interesantes como el de Gadex y Mayori, que de nuevo ponen en el tapete la idea de la intervención cambiaria como un instrumento útil. Scott y Mukin explican a través de un modelo similar al que estoy presentando ahora, un montón de los famosos puzzles del tipo de cambio. El tipo de cambio, o sea, mejora la explicación del comportamiento del tipo de cambio, y para eso justamente utiliza fricciones en los mercados financieros internacionales. Cavallino, en el 2019, más bien estudia la política cambiaria óptima y encuentra cómo la política cambiaria complementa la política monetaria. Con mi coautor, Carlos Montoro, nosotros hemos enviado un paper para que sea publicado en el que extendemos el trabajo de Cavallino
y encontramos también reglas simples, óptimas de intervención que mejoran también el bienestar, ¿no? En frameworks un poquito más generales que el de Cavalli. Pero hay una serie de papers muy interesantes. Justamente Alex, al que me refería, exalumno de la Villarreal, tiene un paper con David Florian y Rafael Living, también con un modelo similar al modelo de Roberto Chan, el último modelo de Roberto Chan sobre dolarización financiera. Tiene una idea parecida, ¿no? En términos de utilizar estos mercados financieros internacionales con fricciones para poder explicar ¿no? Por qué la intervención cambiaria tendría sentido. Bueno, entonces lo que hacemos en este paper es extender el modelo de pequeña economía abierta neokeynesiano DSG, que trabajó con Carlos Montoro, para incluir fricciones en el mercado financiero doméstico usando un acelerador financiero. Este modelo también constituye una extensión al modelo de Geertz y Natalucci, al que me refería, que permite el análisis de un set más rico de instrumentos. Bueno, ¿qué hallamos? Para ya decirles una vez las conclusiones hasta ahora, que son preliminares, que no hay lonche grande. Entonces, el PCR debe decidir qué agentes dentro de la economía absorben el riesgo cambiario, ¿no? O las empresas o el sistema financiero. Pero no es simplemente decirle a la gente, oye, no admitas deuda en dólares y así se arregla el problema. Así no se arregla el problema, ¿no? Así tú determines que el crédito esté en soles, alguien va a terminar absorbiendo ese riesgo cambiario. Y si esto no es absorbido de manera eficiente, pues obviamente va a generar otros problemas en la economía. Luego encontramos que el impacto de un choque de portafolio, que son estos choques que quiero reflejar, se amplifican incluso con las empresas con deuda de moneda nacional. Y luego el BCR puede mejorar el bienestar absorbiendo el riesgo cambiario de la economía y las reglas de intervención cambian dependiendo de la dolarización de la economía. Ese es el esquema más o menos cómo funciona el modelo. Tenemos hogares que básicamente ahorran, buscan siempre ahorrar en moneda doméstica, ¿ya? Ese es un supuesto que hacemos porque lo que necesitamos para que el modelo, para que este mecanismo funcione, es que la composición del portafolio de los agentes foráneos sea diferente a la composición del portafolio de los agentes domésticos, ¿ya? Cuando ustedes hacen modelos reales de macro abierta, ¿no? Haces un modelito real y dicen, bueno, yo me endeudo este periodo, ¿no? Mi cuenta corriente, ¿no? Es deficitaria para el próximo periodo pagar. En esos modelos normalmente asumimos que el endeudamiento ocurre en canastas, o en un bien real, ¿no? Entonces, lo que realmente pasa en la vida real es que los peruanos tenemos una, si quieren, predilección o usamos dentro de nuestra economía soles, mientras que los hogares foráneos tienen un portafolio mucho más valorizado. Y la mayor parte de estas transacciones, tanto comerciales como financieras, ocurren en dólares. Entonces, lo que termina pasando es que cuando estas operaciones son ejecutadas, settled en dólares, los hogares peruanos tienen o muy pocos dólares o demasiados dólares relativo al portafolio que desearían. Entonces, ¿qué hacen? ¿No? ¿Qué hace si un exportador peruano cuando vende un montón y tiene más dólares? Pues va donde el cambista. O sea, es esa persona que para nosotros es un ente extremadamente común, ¿no? Que es una persona que nos cambia dólares y soles súper fácil, pues existe, ¿no? O sea, son agentes. Y noten que lo particular de esos agentes, que es muy interesante, es que esos agentes no definen su portafolio, ¿no? O sea, un cambista nunca sabe al final del día con cuántos dólares y soles se va a quedar. Un cambista dice, tipo de cambio venta, ¿cuánto está? Bueno, 4.15, tipo de cambio compra y te da otro número. Y a ese número que te hace el quote, o sea, que te pone el precio, te compra y te vende los dólares que tú le traes, o los soles que tú le traes. Entonces, estos cambistas son interesantes, porque en verdad lo que está reflejando es que el mercado que normalmente nosotros modelamos, que es un mercado que funciona como en nuestros modelos más, digamos, más sin fricciones o más puros, tiene normalmente un subastador barraciano, ¿no? que iguala demandas y ofertas. En la vida real eso no ocurre. Pues en la vida real tienes un mercado bastante más segmentado, que tiene muchos agentes que operan como hacedores de mercado. O sea, son personas que se levantan y ponen en juego su portafolio para que nosotros, nosotros privilegiados de poder contar con ellos, ¿no? Decidamos qué portafolio tenemos, ¿no? Nosotros podemos decir el portafolio que queremos, pero ellos no. Ellos solamente ponen precios. Ponen precio de compra, precio de venta. Y el portafolio que tengan al final del día no saben cuál es.
Obviamente, a medida que sus stocks van moviéndose, pueden ir moviendo los precios, pero finalmente no saben cuál es el stock con el que quedarán al final del día, ¿no? Entonces, estos agentes son muy importantes de comprender su lógica. No solo porque, por el servicio que nos dan, sino que entre ellos hay un mercado intradealer, ¿no? Y en ese mercado intradealer es donde realmente se determina el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio no se determina por los hogares, ni por los hogares foráneos, ni se determina en verdad por estas personas. Entonces tenemos que entender, y esa es la idea de toda esa literatura de microestructura del mercado, cómo funcionan estas personas. Si no entendemos cómo funcionan estas personas, qué incentivos tienen, qué es lo que están viendo, cómo quieren ganar plata, qué están haciendo, qué contrato tienen, ¿no? Si no entendemos eso, no vamos a nunca poder comprender la dinámica del tipo de cambio. O sea, es así de simple. O sea, ¿no? Para poder entender el precio, tenemos que entenderlos a ellos, son los que le ponen el precio. Bueno, vamos a también a asumirle que hay una serie de emprendedores. Esos emprendedores van a tomar trabajo de los hogares y van a tomar capital de los productores de capital para producir bienes. Lo interesante es que esos emprendedores tienen un negocio riesgoso. Y dentro de ese negocio riesgoso, que va a requerir financiamiento por parte de un banco, vamos a asumir que eh, hay un problema de información entre el emprendedor y el banquero. Ese problema de información va a hacer que el banquero y el emprendedor firmen un contrato bastante peculiar, que se llama el contrato estándar de crédito, que responde justamente a esa simetría de información, creando lo que se conoce como el acelerador financiero. Y básicamente lo que va a pasar es que los emprendedores, al endeudarse, van a tener que pagar una prima por riesgo. Y esa prima por riesgo va a depender de su ratio de apalancamiento, es decir, de cuánta deuda relativa a su propio patrimonio hay en el contrato de deuda. Mientras más patrimonio tienen los emprendedores, pues al banquero le va a ser más fácil prestarle una tasa de interés más baja. Cuando el patrimonio sea muy bajo, muy chiquito, es posible que por el riesgo del negocio la empresa quiebre. Entonces, por eso los banqueros van a tener que cobrarle un poquito más de plata o una prima por riesgo a esos emprendedores. Entonces, lo divertido va a ser ver qué pasa cuando los emprendedores están totalmente dolarizados, ¿no? Y hay un movimiento del tipo de cambio que hace que su patrimonio relativo a la deuda, ¿no?, caiga, y eso eleve las primas, generando justamente este efecto de balance. Pero también lo divertido va a ser que ahora, cuando asumimos que los emprendedores estén todos solarizados, pues cuando necesitamos plata para poder financiar las inversiones, y ya que venir plata de afuera, de los hogares externos, esa plata va a venir en dólares. Entonces le va a poner presión al portafolio de los dealers, y esa presión en el portafolio de los dealers, esa prima por riesgo cambiaria, se va a reflejar también en el mercado financiero en soles. Entonces, lo que estoy diciendo es ni una ni lo otro, ¿no? O sea, ninguna de las dos nos va a servir, ¿no? Vamos a tener que entender qué instrumentos puede usar el Banco Central para justamente hacer que todo esto funcione relativamente bien, ¿no? Entonces, bueno, de acá en adelante hay un montón de ecuaciones que no quiero detenerme demasiado, pero solamente explicarles un poquito qué elementos hay en cada parte del modelo, ¿no? Eh, para comenzar, asumimos justamente estos dealers, estos cambistas, que tienen esta idea que está reflejada en el paper Stoll del 78, del Journal of Finance, que básicamente lo que hacen es, ellos nos dan su portafolio, ¿no? ¿No? Para que nosotros podamos acomodar nuestro portafolio como querramos. A cambio de eso, estos intermediarios no están jugando, y espero que también se entienda esto, esos intermediarios no están jugando un juego de maximización de portafolio intertemporal y nada de esas cosas que hacemos normalmente en esta macro microfundamentada, sino que simplemente lo que quieren es ganar plata en el intercambio. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes hablan con algún dealer de un banco que trabaja justamente en los mercados cambiarios, ellos tienen algo que se conoce como su book, su libro. Y ese libro normalmente está expresado en una moneda. Por ejemplo, si tú trabajas en el mercado de FX y eres un intermediario, o sea, parte digamos, de un banco privado, y tú trabajas en el FX con un book en soles, tus ganancias y pérdidas, ¿no?, que van a determinar tus bonos por productividad, van a determinar de alguna manera tu performance en términos de la rentabilidad que le sacas a esos dólares que intercambias, se va a medir en soles. Y además tú no estás pensando en, bueno, voy a tener más dólares
porque mi banco, o sea, el banco privado quiere más dólares, entonces voy a quedarme largo en dólares. No, lo que tú estás pensando es, bueno, ¿cómo hago para intercambiar, generar la mayor cantidad de volumen durante el día y ganar por el spread compra-venta, el as-bid, y al final del día tener mi portafolio cerrado? No, o sea, porque si tú te vas a tu casa a dormir, y eso le ha pasado a algunos amigos en el pasado, te vas a tu casa a dormir con un portafolio abierto y mañana despiertas y el tipo de cambio es otro, pues en apertura, puedes haber perdido un montón de plata, ¿no? En tu portafolio. Entonces, estas personas, estos agentes, por su contrato, por la forma en que opera el mercado, eso está reflejado muy bien en el libro de Richard K. Lyons, que si ustedes están interesados en este tema, se los recomiendo mucho. Es justamente el libro sobre microestructura de mercado en el mercado de FX, que lo explica de forma muy didáctica, sin ningún modelo, sin muchas ecuaciones. Explica básicamente cómo funcionan estos agentes, ¿no? Entonces, esos agentes tienen una visión muy de corto plazo, quieren cerrar su posición, por eso cuando los llenemos de dólares, esas personas van a comenzar a bajarle el precio al dólar para que el dólar se vaya rápidamente de su stock, ¿no? Para poder ellos recomponer de alguna manera el portafolio que ellos desean, porque ellos no controlan el portafolio. Entonces, de alguna manera, estos flujos de capitales, ya sean financieros o por el lado real de la economía, ¿no? O sea, un boom de términos de intercambio, no sé, una depreciación que gatille muchas exportaciones, todos esos flujos van a pasar por sus manos, de alguna forma. Y esas manos van a hacer que cuando haya más dólares, esa historia que siempre nos cuentan en micro, cuando hay más dólares en la economía, ¿no? El precio del dólar cae, que suena muy razonable a primera impresión, pero cuando uno va a un modelo microfundamentado se encuentra con la famosa UIP, la famosa ecuación de paridad de intereses, que nos dice una historia totalmente diferente a la historia de entran dólares en la economía, el precio cae. Bueno, con este mecanismo logramos recuperar esa historia de entran dólares en la economía y el precio cae, que es la historia que queremos tener en este modelo. Yo creo que también este modelo, y no solo es este modelo, es el modelo también de Skokimuki, el modelo de Gaesi Maiori, estos nuevos modelos que comprenden mejor la dinámica cambiaria, de alguna manera también están reivindicando esa visión de entran más dólares o salen más dólares y eso afecta el tipo de cambio. Que me parece a mí una cosa, algo así interesante de rescatar en el modelo. Pero bueno, con esto logramos resolver el problema de estos dealers y hallamos justamente esta UIP modificada. Y lo interesante de esta UIP modificada es que la UIP normalmente se acaba acá, ¿no? Pues no tiene este concepto de riesgo. Yo sé que este portafolio es un poco más complicado. La gente que ve finanzas dirá, bueno, las covarianzas del portafolio forzado con el portafolio deseado, hay más cosas acá, pero estamos haciendo macro, ¿no? Entonces es un primer paso de la macro para poder acercarse a esa visión más financiera de un precio tan importante tanto para la macro como en las finanzas como el tipo de cambio, ¿no? Entonces lo interesante es que contiene una prima por riesgo que depende justamente de la posición larga o corta de esos dealers, de esos cambistas. Pero además hay dos elementos interesantísimos a discutir. Primero, la aversión al riesgo de ese intermediario financiero. Mientras más averso al riesgo es, pues esa posición, esa cantidad, ese Q, va a pegarle más al precio, que es el tipo de cambio. Lo siguiente es, bueno, el tamaño de mercado, ¿no? O sea, mientras más dealers hay, o mientras más espaldas financieras tienen para absorber posición, pues obviamente menos le pega al tipo de cambio. O sea, un mercado más profundo, un mercado, digamos, más desarrollado, un mercado cambiario más desarrollado, más profundo, pues haría que de alguna forma, estos desequilibrios que se absorben en el mercado de FX le peguen menos al tipo de cambio. Y finalmente, lo que a mí me parece lo más rescatable de esta UIP modificada es la volatilidad cambiaria, ¿no? Porque una cosa es irte a dormir descalzado cuando la volatilidad cambiaria es súper baja, porque sabes que no corres ningún riesgo. O sea, si el tipo de cambio es súper estable y tú te vas a dormir con una posición abierta, pues no pasa mucho, ¿no? Mañana me despierto, bueno, se mueve un poquito, big deal, ¿no? No pasa mucho, sigo con mi operación. Pero cuando esa volatilidad cambiara muy alta, ¿no? Irte a dormir con una posición abierta es mucho más riesgoso. Entonces, para hacerlo vas a cobrar una prima más grande. Entonces, muy interesante, por aquí aparece un motivo que no voy a explotar, no voy a investigar directamente en este paper, lo tengo trabajando en otro paper, pero un motivo muy interesante porque el Banco Central busca reducir también la volatilidad cambiaria. Porque la reducción propia de la volatilidad cambiaria ya genera que estos desequilibrios le peguen menos al tipo de cambio. Muy interesante.
Bueno, eh, con esto, además, también hago algo bastante estándar. Asumo que hay estos choques de salidas y entradas de capital o estos choques de cambios de portafolio son totalmente no fundamentales. ¿Ya? Yo entiendo que los carry traders o los inversionistas que están buscando generar ganancias o explotar ganancias en algunas monedas que están desalineadas son mucho más sofisticados que esto, ¿ya? Pero también quiero comprender desde el punto de vista macroeconómico de que hay muchas razones no fundamentales por las cuales el tipo de cambio se mueve, ¿no? Entonces, quiero dar un poquito ese feeling, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero de alguna manera terminar explicando que la política óptima del Banco Central no va a ser reaccionar directamente hacia el tipo de cambio sube, el tipo de cambio baja. No, sino que va, como en toda política óptima, en un modelo microfundamentado, la política que el Banco Central tiene que seguir tiene que depender del choque al cual la economía ha sido sujeta, ¿no? Una reacción, un choque no fundamental, es totalmente diferente a una reacción, un choque fundamental. ¿Ya? Quiero dejar eso bien claro. Pero bueno, entonces vamos a dejar asumir simplemente estos noise traders, le llaman noise traders en la literatura porque básicamente son puro ruido, simplemente son choques no fundamentales de eh, en la composición de portafolio. Entonces, de golpe, a un montón de gente de la nada se le ocurre llevarse o sea, si tiene inversiones en Perú, decide simplemente, ¿no?, liquidar sus posiciones, tomar los dólares y llevárselos afuera, de golpe, ¿no? Eso es lo que está reflejando este choque, un choque de portafolio. Bueno, le damos un proceso de choque y asumimos que los dos traders siguen una estrategia de cero capital. ¿Y esto qué nos permite hacer? Pues reflejar que hay una alta proporción, todo lo que he explicado, una alta proporción de comercio exterior en moneda extranjera, hay una alta proporción de la cuenta financiera en moneda extranjera, y hay un canal de risk-off y risk-in, o sea, los choques de portafolio tienen este feeling de que hay un risk-off y la gente simplemente se va del país. Algo que olvidé mencionar, además, es que esta posición final de los dealers va a ser endógena, ¿ya? Entonces, esta prima por riesgo va a ser endógena. O sea, porque al final, cuando el tipo de cambio sea determinado, ese tipo de cambio va a también determinar una posición de la cuenta financiera, y eso va a determinar una cantidad de dólares en la economía, y todo eso va a generar una prima que cambia en el tiempo y que es endógena. Bueno, el canal de portafolio funciona de esta forma, ¿no? Cuando los carry trades incrementan su posición por los bonos en moneda doméstica, y esto también es bonito de entender, ¿ya? A veces hay cosas que yo he aprendido escribiendo este paper, otros papers, ¿no? Es bonito de entender, ¿no? O sea, cuando uno entiende que no hay más soles, ¿no? O sea, en Perú, o sea, la única forma de conseguir soles es vendiéndole dólares a un peruano. Ya sea a un cambista, a un dealer, a un hogar o al Banco Central. Pero no hay otro lugar donde sacarlos. Es bien interesante entender, porque cuando tú haces lo contrario, tienes que hacer lo mismo, ¿no? Cuando tú tienes que llevarte tus dólares, tienes que y estás ya solarizado para comprar un activo peruano, tienes que hacer lo mismo. O sea, tienes que venderle los soles a un peruano, o sea, comprar los dólares y llevarte. Entonces, eso es bien interesante entenderlo. Pero bueno, entonces, cuando vienen estos carry traders internacionales a posicionarse en moneda nacional, pues tienen que de alguna forma empujarle los dólares a un agente doméstico. Si el BCR no interviene, la moneda extranjera es absorbida por los intermediarios financieros, genera una apreciación. Los intermediarios solo mantienen la posición si la prima por riesgo los compensa por el riesgo de mantener una posición no cubierta en su portafolio. Y el Banco Central interviene contra los intermediarios financieros, cambiando su portafolio y afectando el tipo de cambio de equilibrio. Un aspecto clave también entender es que en los modelos más estándar, una intervención cambiaria no tiene ningún impacto. Porque cuando el Banco Central interviene y cambia su portafolio, ¿ya? Esto tiene que entenderlo, el Banco Central tiene un portafolio. En los modelos más estándar, cuando el Banco Central cambia su portafolio, si pensamos en este concepto interesante de la equivalencia ricardiana, en la que nosotros asumimos que la posición de deuda del fisco es nuestra posición de deuda. ¿A qué me refiero? El concepto de equivalencia ricardiana nos dice que si el fisco en algún momento se endeuda más, pues nosotros inmediatamente anticipamos, como si fuéramos máquinas que predicen el futuro, anticipamos que el fisco mañana me va a cobrar más impuestos. Entonces yo reacciono a eso inmediatamente. Obviamente la equivalencia ricardiana no se cumple empíricamente en la realidad. Bueno, yo estoy hablando de una especie de ruptura de la equivalencia ricardiana, pero no a nivel de cantidad, o sea, no en first order, en primer orden, sino a nivel de portafolio. O sea, cuando el BCR cambia su portafolio, no es que yo digo, ahora como el gobierno tiene más dólares,
Entonces, como el dinero del gobierno también es mi dinero, porque son mis impuestos, entonces yo tengo que reducir mi portafolio en dólares. Eso no pasa. O sea, o sea, eso nunca ocurre. Por eso es que el Banco Central va a tener un impacto real en la economía a través de la intervención, porque no se va a deshacer lo que el BCR haga, que es lo que es el supuesto tradicional del modelo canónico de ninguna fricción financiera y ninguna fricción de información. Algo como dato curioso, aprovechando, robándoles un poco de tiempo, no sé cuánto tiempo tendré al final del día, pero básicamente, incluso si ustedes quisieran deshacer la posición del Banco Central, no pueden hacerlo, porque el Banco Central de alguna forma cuida, de alguna forma que por temas legales, internacionales, el BCR cuida de que algunos acreedores del gobierno peruano, ¿no? No le embarguen sus cuentas en el exterior, ¿no? Entonces hay de alguna manera que cuidar eso, por eso que tampoco la información es tan pública, digamos, ¿no? De exactamente en qué moneda y en qué activos y en qué lugar están las reservas, pues no es algo tan público, digamos, como para que la gente diga, ah, bueno, si el BCR cambió su portafolio, te voy a meter en el mío. Suena bastante irracional. Por eso es que el supuesto está totalmente fuera de mi modelo. Pero bueno, suponemos dos regímenes de política, un régimen de cero dolarización y un régimen de dolarización total. Porque ahorita todavía no estamos pensando todavía ni en endogenizar el lado de dolarización, ni encontrar esquemas intermedios de dolarización parcial en la economía. Queremos todavía entender qué pasa en la economía con una economía totalmente dolarizada, con una economía totalmente en soles, ¿no? Entonces, en el primer régimen, en el caso de dolarización cero, los intermediarios financieros mantendrán la posición corta cuando se requiera de créditos externos, ¿no? O sea, si no puedo prestar en dólares, pero para poder financiar a la economía tengo que usar la cuenta financiera y prestarme fondos del exterior, pues alguien tiene que absorber la posición abierta de tipo de cambio, ¿no? O sea, voy a prestarme fondos de afuera en dólares y voy a prestar soles y así voy a mantener mi posición. Y yo sé que mucha gente puede decir, oye, pero los bancos pueden crear moneda, ¿no? Pueden crear simplemente soles y dólares y depósitos. Bueno, es que eso no es tan cierto cuando uno lo ve en equilibrio general. O sea, en equilibrio general, una economía necesita de fondos para poder prestarse. O sea, cuando tú, no sé. O sea, lo que quiero decir es que este crédito tiene que se enfocar en algo real y al final esa determinación real de la economía va a estar por la cuenta financiera. Creo que hay una pregunta, si no tengo ningún problema con que me interrumpan. Ah, no, perdón, va a finalizar la clase. Eh, perdón, ya que alguien quiere intervenir a alguien, sí, no tengo ningún problema en abrir el micrófono si necesito. Pero creo que lo están también, si pueden poner sus preguntas por el chat también, si tienen alguna pregunta. Pero lo que voy es, al final del día, la economía en general va a requerir recursos y eso se va a reflejar en la cuenta financiera a nivel agregado, ¿no? La balanza en la cuenta financiera para poder poder de alguna manera absorber más recursos de los que producimos. Que finalmente sí hay un trasfondo real en lo que está pasando en el sector financiero. Eh, entonces, el segundo régimen con tolerancia financiera, aquí va a pasar lo contrario. Aquí más bien los intermediarios financieros van a, los intermediarios financieros van a pasarle el riesgo cambiario a las empresas. Y yo siempre recuerdo esto porque cuando yo recién entré al Banco Central, recuerdo que buena parte del debate era cómo hacer para que los bancos privados no le pasen el riesgo cambiario a las empresas, ¿no? A través de créditos en dólares, ¿no? Y nunca entendía de que dejar de hacerlo también era un problema. O sea, dejar ese riesgo cambiario en manos de los intermediarios financieros también constituye un problema. Entonces, en el segundo régimen, los intermediarios financieros compartirán al menos en parte la posición con los emprendedores domésticos que demandarán dólares para invertir en el sector real, y esto reducirá el canal de portafolio, ya que la posición pasaría al sector real, pero amplifica el canal de hoja de balance, porque como las empresas ahora están descasadas, una depreciación les puede generar efectos en su patrimonio y en su prima por riesgo. Entonces, bueno, seguimos a Stock Mooking, introducimos un mercado financiero incompleto y segmentado con intermediarios adversos al riesgo que operan como actores de mercado, ya les mencioné. Y luego, para entender qué pasa entre el banco y la empresa, seguimos básicamente el acelerador financiero de Bernanke y Gärtner, ¿no?
Tomamos ahora básicamente quiero concentrarme en el caso de la evaluación financiera, que es el caso más interesante. Eh, o sea, en el caso en el que fuerzas la dolarización, perdón, fuerzas la solarización de la economía, estás en un modelo muy parecido al modelo que tengo con Carlos Motoro. En el caso en que permites la dolarización de la deuda, ¿no? De los créditos, en este caso pasa algo interesante con las variables, con el problema de deuda, del contrato de deuda del emprendedor. ¿No? En particular, vamos a tener el precio del capital, el nivel de precios, el tipo de cambio y el patrimonio de los emprendedores. Y los emprendedores van a exigirle, van a tomar una para exigir un retorno al capital, ¿no? Y van a tomar una deuda. Entonces, normalmente Q por K, que es el costo de una inversión, va a ser superior al patrimonio que tienen los empresarios. Por eso tienen que tomar una deuda y apalancarse para producir. Entonces, Omega representa un choque idiosincrático al resultado de los emprendedores. Los emprendedores invierten en un negocio y luego ese negocio puede tener diferentes resultados. Les puede ir muy mal o les puede ir muy bien. Cuando introducimos el problema de verificación costosa del Estado, como el modelo tradicional de Bernanke y Gertler, pues lo que termina pasando es que el prestamista entiende que a partir de cierta realización idiosincrática de la variable omega, ¿no? Estas empresas no van a poder pagar deudas, ¿no? No van a poder pagar su deuda y van a quebrar. Entonces, el contrato óptimo que resulta de esto es básicamente ofrecer un menú, ¿no? De diferentes primas por riesgo, dependiendo del nivel de apalancamiento de la empresa. Esto es básicamente lo que encontramos derivando. Lo interesante, para entender un poquito la dinámica del modelo, es que la ecuación de tasa requerida al capital, tasa requerida al capital de la economía, va a depender, cuando estás valorizado, de la expectativa de depreciación de la economía. Esto es un canal bien importante de entender. O sea, buena parte de la dinámica va a venir como luego del choque, las expectativas del tipo de cambio reacción. Bueno, la otra tarea importante es ver cómo evoluciona el patrimonio de los emprendedores. Y noten que el patrimonio de los emprendedores va a tener ahora, que están dolarizados, va a tener metido ahora el tipo de cambio. Entonces, cuando el tipo de cambio aumente, los emprendedores van a tener que pagar un mayor repago de deuda al banco, y eso va a limitar la expansión o va a generar una caída en el patrimonio, manifestando esos efectos hoja de balance de lo que estamos hablando. Bueno, esas son las ecuaciones principales que van a darle vida al modelo y van a poder mostrarnos justamente esa interacción entre el tipo de cambio, la tasa requerida del capital, con lo cual impacten las inversiones, y además en el patrimonio de los emprendedores, generando primas por riesgo que van a estar dependiendo del tipo de cambio cuando la economía está financieramente dolarizada. Bueno, aquí les quería mostrar justamente cómo se ve el modelo ante un choque de portafolio. Es una salida de capitales, un choque de portafolio que genera una salida por parte de inversionistas extranjeros de Perú, algo más o menos parecido a lo que estaríamos viendo ahorita. Y lo interesante es entender justamente cómo se ve la dinámica de la economía. Y algo que me parece genial de poder obtener es justamente esa dinámica de las depresiones contractivas. Noten que tanto en la economía especificada como en la economía dolarizada, la depreciación cambiaria genera una contracción del PBI, una contracción del consumo, una contracción del trabajo, una caída de la inversión, a pesar de que tiene mayores exportaciones. Lo interesante es también entender esto, ¿no? Que el patrimonio de las empresas sí se cae cuando la economía está valorizada, que es el efecto que hemos visto. Pero a pesar de que el patrimonio de las empresas, cuando la economía está en soles, no cae, ¿no? Lo que termina pasando es algo muy interesante, que es que ante esta contracción de la economía, los hogares domésticos van a buscar financiarse del exterior, van a buscar plata para poder suavizar su consumo y estabilizar su nivel de utilidad, si se quiere. Y ante esta caída del consumo, debido a que los agentes están pidiendo la plata en soles, pasa algo bien particular, ¿no? Los dealers acaban de experimentar una salida de dólares de su portafolio. Entonces los dealers están cortos en dólares. Entonces en ese momento viene alguien y me toca la puerta y le dice, oye, préstame plata.
Dice, oye, pero para prestarte plata tengo que, ¿no? Voy a terminar trayendo dólares del exterior. Entonces, para poder hacer eso, necesito presionar la tasa de interés en soles, ¿no? Ya sea para que tú me demandes menos crédito o para que yo de alguna manera recupere, ¿no? A través de la prima, del diferencial que se va a generar entre la tasa de interés en soles y en dólares, recupere o compense esa pena por riesgo de tomar una posición abierta. Y esa contracción de la tasa de interés se va a reflejar en la inversión de la economía. Entonces también tienes una contracción de la inversión, incluso si la economía está solarizada. Entonces esa salida de capitales genera pues, justamente una depreciación contractiva en ambos casos. Ahora, lo que es interesante ver también es la tasa de retorno al capital, que también se ve bastante distinta. Y lo que está pasando es que en la economía dolarizada los agentes están demandando una menor tasa, de retorno al capital. O sea, están exigiéndole menos para invertir. ¿Por qué? Porque recuerden de que esos agentes están, después de una depreciación, en esta versión del modelo hasta ahora, esperan una apreciación futura. O sea, esperan que después de que el tipo de cambio se fue al cielo, esperan que el tipo de cambio comience a bajar. Esa expectativa genera que el endeudamiento, si quieren, o la tasa efectiva a la que se endeudarían es más baja, ¿no? Entonces tienen por un lado, ellos tienen una prima por riesgo que les salta, porque tienen menos patrimonio, pero por otro lado tienen una expectativa de apreciación que los ayuda. Entonces, en combinación de esos dos factores, termina de alguna manera suavizando el impacto ¿no? de la dinámica de la inversión en una economía valorizada. Ahora, obviamente el problema, que es uno de los grandes puzzles digamos, del comportamiento del tipo de cambio, es que después de una depreciación normalmente no vemos esas expectativas de apreciación inmediata, ¿no? Ya que normalmente esos impactos demoran, ¿no? Pero eso es algo muy interesante de ver en el modelo. Entonces, un poco lo que me está diciendo es eso, no hay lonche gratis, ¿no? Tienes que dársela, alguien tiene que, ¿no? O sea, si dejas el riesgo cambiario en las empresas, tienes un problema por el efecto de balance. Si dejas el riesgo cambiario en los intermediarios, tienes un problema porque tu mercado de capitales está muy poco desarrollado y finalmente alguien va a absorber ese riesgo, pero a través de una prima, que te va a costar igual, ¿no? Te va a costar en términos de la dinámica de la economía. Los choques de productividad también tienen dinámicas parecidas todavía, ¿no? Solamente que aquí hay un tema de la depreciación que le pega también a las obras de balance de las empresas dolarizadas, ¿no? Eh, bueno, planteamos 5 alternativas, eso todavía es bastante preliminar, de no intervenir, tener una regla de intervención cambiaria que vaya contra el tipo de cambio, o sea, si se deprecia el tipo de cambio, yo intervengo, una regla que básicamente estabilice el tipo de cambio real, una regla que reaccione a los choques de portafolios. El BCR identifica si hay un choque real, como un choque de la PTF, o un choque de portafolio, y en función a eso reacciona, o si reaccionas con el tipo de cambio a la prima por riesgo, ¿no? Cuando la prima por riesgo se eleva, pues tú sales y buscas de alguna manera reducir ese impacto. Bueno, lo que se ve ante un choque de portafolio es que tanto la regla de estabilización del tipo de cambio como la regla de portafolio, o sea, que reacciona al choque de portafolio, genera estabilización total. O sea, ese tipo de reglas limitan justamente este impacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando este choque de salida de capitales es transitorio, pues el Banco Central vende RIN, ¿no? Estabiliza el portafolio de los dealers, del cambista, y no hay una interacción más allá en el tipo de cambio, ¿no? O sea, se logra controlar el tipo de cambio. Y de esa manera nos hacer que el tipo de cambio se mantenga en su nivel estable y no sea perturbado por estos choques no fundamentales. En el modelo en pesos, el choque de portafolio pasa lo mismo, sin embargo, en este caso, el Banco Central interviene más, es lo que está saliendo en el modelo ahorita. Que es algo medio, todavía que no es algo todavía muy razonable. O sea, el BCR en este modelo el BCR interviene más cuando todo está solarizado que cuando todo está valorizado. Quiero entender un poco mejor ese resultado, pero todavía no logro capturarlo. Pero claramente hay sendas el tipo de cambio que mejoran el equilibrio, ¿no? Pueden ver que tanto la estabilización del tipo de cambio real como el choque de portafolio mejoran sustancialmente la dinámica de la economía, ¿no? Sí, mientras que la no intervención o el choque de la prima por riesgo pues se ven bastante similares y el choque de wind sale bastante oscilante. Algo que quiero sí mencionar es que estas reglas que estoy poniendo acá dependen de un parámetro de intervención. Y ese parámetro de intervención lo obtengo a través de algo que se conoce como reglas simples y óptimas. O sea, el parámetro que estoy encontrando que determina la dinámica que les acabo de mostrar es el parámetro que maximiza el bienestar
de los agentes, ¿no? Maximiza el bienestar entendido como la función de utilidad descontada, traía todo valor presente, ¿no? Toda la senda de utilidades futuras traía ese valor presente. Entonces, eso es lo que les quería mostrar, lo que tengo hasta ahora. Lo que estamos haciendo hasta ahora es presentar un marco teórico que permite el estudio de la interacción entre fricciones en los mercados financieros internacionales y los mercados financieros domésticos. Los resultados preliminares muestran que los efectos de hoja de balance son importantes para explicar la dinámica de las economías pequeñas abiertas, sujetas a choques de portafolio, y que las reglas de intervención cambian drásticamente en las economías realizadas o no realizadas. No obstante, las fricciones del mercado financiero internacional son absorbidas por la economía doméstica, ¿no? O sea, básicamente es lo que he encontrado hasta ahora. Y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que tengan, o cualquier comentario sobre el paper. Profesor Marco, buenas tardes. Tal. Sí, a los participantes se les ha dejado un link para que puedan realizar las preguntas al profesor PhD Marco Ortiz. Cualquier consulta, duda sobre este tema, sobre esta magnífica exposición, por favor, al link que se ha dejado en el chat de Zoom. Esperamos unos minutos para poder recibir sus consultas y para que el profesor pueda solventarlas. Sí, muchas gracias, estimado profesor Marco Ortiz, nuevamente, por estar aquí. Es un gran honor tenerlo virtualmente en este aniversario número 61 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Villarreal. Sí, esperemos unos minutos. Si no hay preguntas, le haré saber. A ver. Chicos, por favor, sus consultas. Sí. Tenemos un participante. Creo que se agarra después del almuerzo, así un poquito Sí, estamos un poquito somnolientos. con la Bueno, aquí siesta, hay con la siesta. una primera pregunta, profesor. Nos menciona, buenas tardes. Para realizar estos modelos, ¿se usan actualmente inteligencia artificial, machine learning, otros? Esa es la primera consulta, profesor. Sí, sí. A ver, sí, no sé, no quiero explayarme demasiado, porque creo que incluso tiene una charla con Hamilton más adelante, que es un excelente presentador y profesor, bueno, que habla justamente de unas nuevas técnicas, pero eh, a ver, la forma en que entendemos la macroeconomía post-crítica de Lucas, que es esa idea de entender de que todo lo que observamos en la macro es la suma o la agregación de comportamientos micro, y esos comportamientos micro son comportamientos óptimos. Hace que entendamos que cuando vemos una fluctuación macro, como un aumento de la inversión, un aumento del consumo o un aumento del PIB, lo que estamos realmente observando es la agregación de cambios en el comportamiento de agentes que están haciendo lo mejor para sí mismos. Entonces, cuando vemos una caída de la inversión, no estamos viendo como que la inversión cayó porque cayó la inversión agrícola, no, sino que estamos entendiendo que esa caída de la inversión es un cambio en la decisión de un grupo de agentes que ha decidido no invertir endógenamente como una reacción a algo que ocurrió en la economía. Un choque de incertidumbre, un choque, no sé, de productividad, ¿no? Lo que esté pasando en sus vidas. Entonces lo que termina ocurriendo es que nosotros buscamos ahora mapas, ¿ya? Esos mapas son mapas en el sentido matemático, ¿no? Como funciones que mapean el comportamiento humano, el comportamiento de los agentes, finalmente la economía es social, a un grupo de cosas que los agentes no controlan, ¿no? Que básicamente son los estados. Entonces tú mapeas variables endógenas a estados. Y ese mapa, o sea, la forma como se ve esa función, es nuestra razón de ser. O sea, entender cómo mapeamos de cosas exógenas o choques o innovaciones a el comportamiento de las personas o de los humanos es nuestra razón de ser, ¿no? Entonces, dentro de esa forma de mapear las cosas, una de las maneras es asumiendo que ese mapa es un polinomio, y en particular, asumiendo que ese polinomio se ha aproximado
utilizando un par de teoremas que ustedes conocen en economía, que son el teorema de Weierstrass, que nos permite utilizar un polinomio que al aumentar el grado de aproximación se acerca a una función en particular, y el teorema de la función implícita. Esto se utiliza en particular para el tipo de modelos que vemos ahorita, que son modelos en los que estamos resolviendo por un método que se llama método de perturbación. Estamos aproximando el modelo al mundo en el que no hay ningún choque, que es el estado estacionario, y luego estamos tratando de encontrar a través de aproximaciones o expansiones de Taylor, ¿no? Que estamos estudiando en matemática, cómo se ve ese polinomio. Explotamos eso para encontrar justamente esos mapas, esas políticas. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con la pregunta? Que hay otras formas mucho más innovadoras de encontrar esos polinomios, particularmente cuando no tenemos que pensar en términos de un estado estacionario o en términos de un punto fijo, ¿no? Porque cuando hacemos una aproximación de punto fijo, estamos diciendo, bueno, la dinámica de esta función se ve bien bonita alrededor del punto de aproximación. Fuera del punto de aproximación no hay ninguna garantía que sea bonito. O sea, un choque muy grande, algo que nos desvíe mucho de ese equilibrio, no necesariamente se va a ver bonito. Entonces, ante eso hay otras formas de solucionar, como por ejemplo, algoritmos de simulación estocástica o algoritmos de función de valor o de iteración de la función política, que son soluciones globales. O sea, en lugar de aproximar alrededor de un punto de la función, más bien encontramos un montón de equilibrios, son un montón de respuestas óptimas de los agentes en diferentes puntos del estado-espacio. O sea, esto es como que yo les pregunte, ¿no? Oye, si alguien te toca el hombro, ¿tú volteas? Y normalmente le dice, sí, sí volteo. Pero bueno, si estás en un lugar súper oscuro, en un lugar súper peligroso, donde tienes un montón de miedo, alguien te toca el hombro, probablemente no voltea. Caminas rápido nomás. Entonces es la misma idea. O sea, nosotros estamos encontrando las reacciones óptimas del comportamiento humano alrededor de un punto que es un punto que es el estado estacionario, que sería como el equilibrio o el promedio de la economía. Pero en verdad nuestro comportamiento puede cambiar muchísimo si nos alejamos de ese punto. Entonces, en ese mundo es mucho más complicado encontrar esa función, ese comportamiento, y a través de Deep Learning, por ejemplo, es una manera de encontrar no necesariamente un polinomio, ¿no? Digamos, fácil digamos, de construir, ¿no? Sino que encontrarlo con una base diferente o con una forma, con una no linealidad muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando tenemos no linealidades o tenemos razones para pensar que el comportamiento de las personas es muy distinto en diferentes estados, o sea, diferentes lugares del estado-espacio. El caso clásico es cuando ustedes están con restricciones de endeudamiento o no, se comporta muy diferente. Otro caso es cuando están desempleados o empleados, ¿no? Ahí tenemos que usar otro tipo de métodos de solución, y ahí pues justamente los algoritmos que se han potenciado mucho son los algoritmos de Deep Learning y también a través de Parallel Computing, ¿no? Esto se ha potenciado conjuntamente y nos permite ahora estudiar problemas mucho más complejos en la economía y en particular justamente estos modelos bastante heterogéneos que probablemente Hamilton les va a presentar, que es básicamente lo que está ahorita muy de moda debido a que la computadora nos permite ahora poder solucionar estas cosas. Pero espero que entiendan también que nuestra idea es explicar comportamiento humano, y pues Google, Facebook, todas esas empresas básicamente hacen lo mismo, ¿no? Buscan funciones de comportamiento para poder de alguna manera no predecir con qué probabilidad van a comprar algo, qué clase de anuncio debemos de darles a ustedes. Entonces es muy bonito justamente ver ese engarce entre la macroeconomía y la economía y estos algoritmos nuevos que se programan pues en TensorFlow, ¿no? Sobre Deep Learning, que son también muy interesantes, ¿no? Aunque tiene aún todavía problemas de replicación a eso. Pero bueno, eso es lo que un poco, la única respuesta que tengo. Espero que sea suficiente. Perfecto, muchas gracias, profesor Marco. Bueno, hay algunas consultas adicionales, se han despertado, aparecen los chicos. La siguiente consulta es, entonces, ¿los shocks de los mercados financieros internacionales FX afecta al tipo de cambio vía portafolio balance y volatilidad del canal? Sí, es que ese es efectivamente el punto, ¿no? O sea, el tipo de cambio, esto es algo que me dijo alguna vez Julio Velarde, ¿no? Me lo dijo de una forma muy, muy directa, me dijo, el tipo de cambio es una variable demasiado importante como para dejarla no sujeta a ruido, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que se trata de reflejar en esta dinámica, ¿no? O sea, cuando hay un choque de portafolio no fundamental, el tipo de cambio también se mueve.
Y el problema es que al moverse, ese tipo de cambio que es tan importante puede generar un montón de impactos. Entonces, imagínese, se mueve simplemente porque se movió, o sea, simplemente por algo totalmente exógeno, ¿no? Y alguien que tiene, está dolarizado con su deuda tiene que pagar mucho más deuda. O un exportador recibe mucho más flujo. O sea, el impacto que tiene esta variable en una economía como la peruana, no tan cercana al dólar, puede ser demasiado fuerte. Y también por eso el Banco Central busca estabilizar ese valor. Pero lo interesante de esto es que además, en sí mismo, ¿no? La estabilización cambiaria reduce el impacto de esos choques de portafolio, ¿no? Porque ahora permite que a quien los tenga que absorber, el intermediario financiero que los tenga que absorber, corra menos riesgo. Acá hay un par de caveats, ¿no? Uno podría asumir como un paper, el paper de Fanelli y Straub, que más bien a medida que tú reduces esa volatilidad, hay más incentivos para entrar, ¿no? O sea, noten que yo no he modelado todavía el comportamiento de esos noise traders, o esos carry traders, o esos especuladores, que claramente es mucho más estratégico de lo que estoy modelando. El segundo caveat me parece mucho más interesante, ¿no? Que es que en realidad cuando el tiempo no se mueve, yo he estado trabajando en la mesa, no en la mesa, perdón, en el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias del Banco Central, o sea, estaba ahí frente de la pantalla cuando se decidía si se intervenía o no, ¿no? Qué tipo de instrumentos se utilizaban para intervenir, y todas estas cosas. Obviamente yo no lo decidía, pero estaba ahí enfrente, ¿no? Dando mi input. Eh, eh, o sea, sí algo muy interesante es que uno no sabe en tiempo real qué ha movido el tipo de cambio. O sea, en tiempo real no sabes si el tipo de cambio se movió por algo fundamental o no fundamental. Entonces, eso genera un problema de información heterogénea que trabajo en otro paper con Carlos Montoro. Y lo interesante que encontramos ahí es que la propia reducción de la volatilidad cambiaria también ayuda en un margen que se ha estudiado poco, que es un margen de cuán conectado está el tipo de cambio a los fundamentos. En otras palabras, todas las variables macroeconómicas que nosotros observamos tienen ruido. O sea, el PDI se revisa, o la inflación también tiene ruido, no sabe exactamente cuál es la canasta que la gente está consumiendo en este momento. Todo tiene ruido y esas señales económicas, los precios que observamos, son señales económicas. Cuando las señales tienen ruido, tenemos que hacer algo que se conoce como la inferencia bayesiana. O sea, saber si el choque o la variable se ha movido por algo fundamental o por algo no fundamental. Entonces, cuán informativas son las señales económicas dependen de cuán pegadas están al fundamento, de alguna forma, o cuán bien covarían con ese fundamento. Entonces, algo interesantísimo es que la intervención para reducir volatilidad también ayuda en ese margen, ¿no? En el margen de entender que si el tipo de cambio se movió fue por algo fundamental, no por algo no fundamental. Entonces, eso también es muy interesante entender, ¿no? Pero obviamente, pues la volatilidad a veces es estocástica, ¿no? O sea, a veces tienes periodos de mucha volatilidad, de poca volatilidad, pero lo bonito es que también ayudas en ese margen, ¿no? En mejorar la información que te puede estar dando el tipo de cambio respecto al tipo de choque que le pegó a la economía. Perfecto, profesor Marco. Sí, bueno, aquí hay unas consultas un poco, tal vez, alineadas o no a su exposición. Paso a mencionarlas. Una de ellas es, ¿cuál es el mejor modelo para realizar un portafolio óptimo con las acciones que cotizan en la BBL? Uy, no, eso sí, yo no soy no, ahí no soy el especialista, ¿no? Pero lo que poquito he aprendido de portafolio, yo básicamente siempre, a mí, o sea, yo soy más un economista con interés en finanzas que un financista, ¿no? Entonces yo no podría darles una recomendación directa de un modelo, pero sí me gusta mucho darle un feeling económico a lo que veo en las variables financieras. O sea, mis portafolios me han ido relativamente bien, siendo bastante pasivo en el portafolio, o sea, pensando más en el largo plazo, pero dándole algún tipo de gut feeling de lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, eh, es bastante sabido que va a haber un montón de presión fiscal ahora, ¿no? Digamos, en el pasado, por ejemplo, luego de estas grandes crisis fiscales y necesidad de una reforma tributaria, lo que ha terminado pasando es que se han movido los regímenes tributarios hacia regímenes más progresivos, es decir, la gente rica le van a cobrar más impuestos. Y lo que termina pasando es que la gente rica evade más, obviamente, ¿no? Si le vas a cobrar más impuestos, obviamente tiene incentivos a evadir más.
Entonces, normalmente durante estos periodos, esto ha afectado el comportamiento de algunas monedas relacionadas a paraísos fiscales, ¿no? Como Suiza, ¿no? Pero bueno, entonces, y también, por ejemplo, ¿no? El usar Bitcoin, ese tipo de cosas también ayuda, porque te puede ayudar a mover fondos de una forma un poquito más fácil que a través de otros mecanismos. Entonces, eh, yo, por ejemplo, sí predije, o sea, en mi cabeza, ¿no? Ese tipo de ideas económicas de que extraigo un modelo macro, de alguna forma me ayudan a conformar mi portafolio, pero no sé exactamente los modelos, o sea, muy fanático de la bolsa, ¿no? Perfecto, profesor. Bueno, aquí tenemos una última consulta. Parece que algo más personal del que pregunta. Dice, ¿qué tema de política monetaria para una tesis de pregrado podría usted recomendar? Uf. Uy, hay un montón de temas, hay un montón de temas. En Perú, lamentablemente, se ha hecho muy poco todavía relativo a muchas preguntas que tienen. Eh, entendiendo los instrumentos, por ejemplo, es una, entender los instrumentos del Banco Central, que no para de sacar instrumentos, le doy sincero. Eh, a mí me gusta, la pregunta que tengo yo ahorita, por ejemplo, estoy tratando de responder en un paper que estoy comenzando, es, por ejemplo, lo que hemos observado en estos días, ¿no? Una mayor inflación de alimentos, que sabemos que es transitoria, pero que ha golpeado mucho los bolsillos de muchas familias peruanas. ¿Por qué ha golpeado mucho los bolsillos de familias peruanas? Porque esas familias no están integradas a los mercados financieros. O sea, los mercados financieros peruanos, como reflejo en el paper, no son mercados financieros que funcionen bien. Entonces lo que termina pasando es que estas familias, ¿no? Como tienen un ingreso más o menos constante o estable, viene el aumento de precios de alimentos y energía, y eso hace que tengan que reducir su consumo. Entonces les golpea mucho. Entonces, mi pregunta es, ahorita que estoy tratando de resolver es, por ejemplo, ¿a qué inflación debería pegarle el Banco Central cuando un grupo de la población está justamente aislada de los mercados financieros? O sea, no puede suavizar su consumo como cuando el precio del petróleo sube, le pido prestado plata, ¿no? Que es lo que te dice el modelo teórico básico. Y cuando el precio del petróleo baja, pues pago de vuelta lo que debo, mi ingreso es más o menos estable. Entonces, la pregunta que tengo ahí es, claro, qué inflación debería pegarle el Banco Central? Sabiendo que los hogares más pobres destinan una mayor cantidad de su canasta de consumo a bienes transables, o sea, sujetos también al tipo de cambio, como alimentos o energía, ¿no? Y al mismo tiempo, los bancos centrales más bien le ponen menos peso a la inflación de alimentos y energía, porque normalmente utilizan inflaciones core o subyacentes. Entonces, a mí me parece que hay una contradicción. O sea, yo entiendo que el first best, ¿no? Sería arregla el problema de inclusión financiera y un mercado financiero que funcione de manera perfecta. Pero dado que el mercado financiero no funciona de manera correcta y dado que tienes un montón de agentes cerca de la línea de pobreza que están absorbiendo los choques con el consumo, la pregunta sería, ¿a qué inflación deberías de pegarlo? O sea, ¿vale la pena tener un poco más de inflación o de inflación más volátil en la headline o un poco más de volatilidad del ciclo económico para poder estabilizar un poco más esos precios y ayudar en la senda de consumo más estable de las familias más cercanas a la línea de pobreza o en condición de pobreza? O sea, vale la pena. Esa es la pregunta que tengo yo ahorita, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas más preguntas, ¿no? Por ejemplo, la idea de por qué la gente dice que la inflación es transitoria. Porque recuerden que la inflación es la tasa de cambio. O sea, si los precios de los alimentos saltan ¿no? de 100 a 140, ¿no? Y luego saltan de 140 a 140 a 143, la inflación de ese segundo año fue 2%. Entonces debe ser sube la meta de inflación, ¿no? O sea, noten que el inflation targeting no arregla los choques de precios para atrás, solamente hacia adelante, ¿no? Entonces, otra pregunta interesante es si este inflation targeting tiene efectos redistributivos muy fuertes o deberíamos pasar a un esquema como price level targeting o nominal GDP targeting. Hay un montón de otros esquemas detrás y obviamente todas las preguntas que nos permitan responder ahora estos modelos que les va a presentar el profesor Galindo respecto a modelos de agentes heterogéneos, efectos redistributivos de la política monetaria son interesantísimos. Y uno más, que me parece muy bueno también hacia adelante, es el tema ambiental, ¿no? El tema ambiental creo que va a pegar muchísimo, lo estamos viendo ahora, no solo con el tema de la pandemia, sino con el tema de todas las inundaciones, las olas de calor, las sequías, está generando muchos choques
en el precio de alimentos, justamente, ¿no? O sea, los precios de alimentos, los alimentos son muy susceptibles a los cambios climatológicos muy fuertes. Entonces, si de alguna manera vamos a tener que producir más alimentos o sembrar más alimentos para asegurarnos de que, ¿no?, con esos choques los alimentos, tengamos los alimentos suficientes, o si de alguna manera va a tener que comprar ahora seguros los agricultores para poder, ¿no?, evitar estos colapsos en su ingreso, eso va a encarecer el precio de alimentos hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo debería razonar un banco central a esa tendencia de precio de alimentos, ¿no? Y más aún con lo que mencionaba de muchas personas no estando integradas al mercado financiero local, ¿no? Para mí esas las preguntas son las que más interesantes, ¿no? Los temas de eh, efectos a través de la distribución, que ahora las herramientas nos lo permiten, son súper interesantes con esas cosas justamente de deep learning y tan interesantes que nos han regalado con código abierto algunas empresas. Y el tema ambiental, que también va a estar está súper fuerte también ahorita para investigar, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos, creo que es algo muy interesante a mirar hacia adelante.